Irán dio por concluida su operación Verdadera Promesa. En una nota emitida este martes, con motivo del Día Nacional del Ejército, que se celebrará este 17 de abril, el ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohammad Reza Aftiani, ha subrayado que la cooperación del ejército con otras fuerzas armadas, especialmente su interacción ejemplar con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, ha conducido a la creación de escenas novedosas y magníficas. Pero el tema no ha concluido, pues Israel sostiene que responderá a Irán, aunque en un ambiente de poco consenso en el gabinete de guerra israelí y sus aliados para realizar la respuesta. La represalia de Irán ha generado una movilización regional y expectación por parte de la comunidad internacional sobre los posibles escenarios que se avistan después de las declaraciones iraníes sobre un contraataque tormentoso, más fuerte, inmediato y contundente desde el país persa si Israel se atreviera. Sobre esto conversaremos en este programa especial de Hispan TV. En nombre de todo el equipo le doy la bienvenida y les pongo a su consideración este informe que nos conducirá al diálogo con los expertos invitados en la jornada de hoy. Y es que altos comandantes militares de Irán advierten a Israel de las consecuencias de otra agresión de ese régimen contra intereses y el territorio iraní. Ellos afirman que los sionistas podrían recibir, como les anunciaba, otra respuesta inmediata y mucho más amplia. Irán demostró que el régimen de Israel es más frágil que una telaraña, así lo aseguró el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército iraní, el general de brigada Qamar Heydari. Al aplaudir la victoria histórica y contundente de la operación militar iraní contra las bases militares israelíes, el alto mando castrense afirmó que Irán no dejará sin castigo ningún acto de agresión en su contra. Como dijo el líder de la Revolución Islámica de Irán, la era de golpear y huir ha terminado. Israel atacó la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco, que se considera parte de nuestro territorio. Por eso hemos dado una respuesta decisiva a la agresión del régimen sionista. Y esta respuesta es lo que quería nuestra nación. El general destacó la coordinación entre el ejército de Irán, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y todas las secciones de las Fuerzas Armadas de aire, de mar y de tierra, y dio una advertencia al régimen de Israel ante una eventual agresión contra el territorio iraní. Actualmente estamos en un estado de plena preparación y el régimen sionista debe saber que hemos creado nuevas reglas y responderemos a sus actos malvados. El deber de nuestras Fuerzas Armadas es proteger el territorio iraní. Ya se dio una respuesta contundente al enemigo y si lo repite, recibirá una respuesta aún más dura. Sus declaraciones llegan mientras que el portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió a los aliados de Israel ser prudentes y no respaldar a este régimen ilegal y terrorista. Si no, dijo, con esta acción se lanzarán al horno de fuego ardiente. Recordamos a los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que dejen de apoyar al régimen en declive, infractor de la ley, terrorista e infanticida de Israel. Ustedes saben muy bien que Irán ha demostrado que no es beligerante y que no busca ampliar la guerra. Pero si alguien, incluido usted y ese régimen, sobrepasan nuestras líneas rojas, les cortaremos las piernas con una acción más fuerte que la respuesta anterior al agresor y malvado Israel. Irán llevó a cabo con éxito la madrugada del domingo una amplia operación contra bases militares israelíes en los territorios ocupados, en represalia por un ataque israelí contra la sección consular de la Embajada iraní en Siria, donde perdieron la vida 7 asesores militares iraníes. Nancy Lo con información de Hayan Shokri y Hispan TV Noticias. Después de este informe, doy la bienvenida a Alberto Sánchez Marín, director de xmedio.com, periodista, analista internacional y colaborador de Hispan TV desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Saludos, colega, ¿qué tal estás? Un gusto saludarte, apreciado Jaime, a ti, por supuesto, a la audiencia. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones de Irán y cómo diferentes funcionarios, altos mandos de Irán, pues han dicho qué se haría desde Teherán
como respuesta a Tel Aviv. Y entre las frases que llaman la atención está esta: Irán demostró que el régimen de Israel es más frágil que una telaraña. Esto lo está asegurando el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército iraní. ¿En qué se basa este alto comandante y hasta dónde realmente esa frágil telaraña pudiera estar ya previendo un ataque contra Irán, que aunque no sea específicamente en territorio persa, pues también pudiera afectar, incluso convocar al eje de la resistencia? Bueno, el general iraní lo dice por conocimiento de causa. Al fin y al cabo son quienes han adelantado esta estrategia. Uno de los tantos problemas que tienen estos dirigentes occidentales, o al menos ciertos elementos medios, es que echan a andar sus andagadas de mentiras y después se las creen, o le hacen creer a las poblaciones que les da crédito, porque tienen pruebas irrefutables de que son ciertas. Es un círculo en el que resulta difícil a la hora de la verdad establecer si se trata de una estrategia de manipulación muy bien montada, muy inteligente, o de una actitud de arrogancia demasiado obtusa. Según algunas voces militares expertas, pero no solo de Irán, es que voces del propio Estados Unidos dicen que entre 7 y 9 misiles perpetraron el imbatible escudo de hierro. Ciertamente o claramente, cualesquiera de esas cifras está por encima de ese 99% que afirman haber interceptado en cuanto a misiles, por supuesto, cuyas velocidades son muy elevadas, mucho más elevadas que las de los drones, que de alrededor de 200 kilómetros por hora. Y no solamente penetraron el escudo o los escudos con los nombres que les dan, sino que dieron en el blanco, unos blancos que no estaban marcados para efectuar una masacre, sino en el marco de mostrar el poderío, resarcir el ataque terrorista israelí a la embajada de Damasco y ponerle fin a una posible escalada en la confrontación. Tenía esos límites y tenía esa perspectiva. Tampoco se ha repetido, eran todos artefactos de última generación, dispositivos ultramodernos, ni de considerables capacidades de destrucción. El ataque fue anunciado, la retaliación era esperada y además fue quirúrgica. Por eso no hubo muertos israelíes. Como dice la frase, guerra anunciada no mata soldados. No mata soldados. Así es. Pero sí fue parte de una, digamos, la perspicaz estrategia de tanteo, un ensayo general para patentizar las reales capacidades de esa cacareada defensa israelí y de la disposición y características de los aliados de la entidad sionista. Y bueno, y para conocer con claridad los alineamientos regionales. O estás conmigo o estás contra mí. Desde luego, esa represalia tiene muchísimas más pruebas, más ensayos que le permiten a Irán aún más claridad del terreno en que se mueve y tenerla en caliente, no en la teoría, sino de modo material, concreto. Sin embargo, aún sabedores, a plena conciencia de todo esto, conocedores de lo que puede representar continuar con la agresión en contra de Irán, pues Netanyahu y su cúpula se empecinan en continuarla. La administración estadounidense sabe también, Jaime, sí, de las capacidades iraníes y de que una nueva agresión supone un camino sin retorno hacia la desgracia. Si bien dice que acompañará a Israel hasta el final, no lo secunda. No lo secunda ahora en un ataque a Irán, en un nuevo ataque. Por las variadas razones que sea, no lo hace. Entiende de las graves consecuencias de seguir adelante con tales aventuras. Sánchez, tú hablabas de la respuesta iraní y de cómo fue bien pensada, meditada y además donde se evitó la muerte de civiles, donde los objetivos estaban bien delimitados. Sin embargo, Occidente se encarga de decir que fue un ataque desproporcionado de Irán. Lo ha condenado, no así ha condenado el ataque israelí en el consulado persa en Damasco, Siria. ¿En qué se basa Occidente para decir entonces que el ataque de Irán fue desproporcionado?
si lo comparamos con lo que sucedió en Siria y con todo lo que ha hecho el régimen sionista? Justamente eso iba a comentar, Jaime. Es que estamos viendo la punta del iceberg, que es el ataque a la embajada, un ataque alevoso, un ataque que tiene todas las características de un ataque terrorista, transgrede todas las normas del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas. Desde luego, la represalia de Irán se enmarca en el contexto del derecho a la defensa que estipulan las propias Naciones Unidas. Entonces no hay un punto de comparación. Pero tocas un elemento que me parece interesante, y es que esa es la punta del iceberg, eso es lo reciente. Pero vemos que Israel no solamente ha venido transgrediendo todas las normas del derecho internacional, que se burla de ellas, las resoluciones de Naciones Unidas, del mismo Consejo de Estado, no le interesan, no las respeta. Entonces, me parece que en este contexto de violación flagrante de los derechos humanos contra una población que tiene sometida de la manera más infame, no es de extrañar que esta entidad se considere, además se considera a sí mismo de una manera sustancial, de una manera casi que natural, son elegidos, están predestinados para ser una especie de raza superior. Esta situación que estamos presentando ahora, que estamos viviendo ahora, se enmarca en ese contexto de agresión a los países que ve como obstáculos para lograr sus objetivos. Unos objetivos claramente expansionistas, claramente de dominación y de control en el ámbito regional. Esas son las argumentaciones que utiliza esta entidad sionista, y obviamente tiene que presentarse como el gobierno de Netanyahu, que está en unos aprietos bastante grandes, que incluso las manifestaciones venían de modo creciente y que ha restringido la celebración de grupos, la reunión de grupos de más de 1000 personas. Entonces eso nos da una idea de qué dimensión eran los grupos que se reunían. Tiene una puerta abierta, él y su señora esposa, para entrar a la cárcel una vez salga de este poder, y ve en la actual circunstancia una posibilidad de esquivar, de soslayar las causas de la justicia interna, y se presenta como lo que siempre ha tratado de presentarse, como un gran salvador, un gran defensor, un artífice de la seguridad. Se cree un nuevo Mesías de la causa judía, de la causa no judía, sino sionista, pero hay una manipulación tal de la religión, de la historia, una malinterpretación absolutamente descarada, que se presenta como tal. Y estas actuaciones, estas retaliaciones posibles, medidas que son agresivas totalmente, pues están claramente definidas en ese contexto de superioridad que tiene, y de superioridad por un lado, y de necesidad que tiene de mantenerse en el poder. ¿Por qué consideras que es importante hacer creer que Israel es la víctima de todo este conflicto? Y no solo desde el ataque que estamos analizando ahora, sino también de todo lo que viene sucediendo a lo largo de la historia aquí en la región de Asia Occidental. ¿Por qué ahora, en este preciso instante, los medios occidentales están potenciando la figura de víctima de Israel? Ese es otro elemento, Jaime, bastante importante y tampoco nuevo. La victimización del Estado de Israel es casi que consuetudinaria con la existencia y la naturaleza misma de esta entidad sionista. Por supuesto, siempre se ha vendido como la víctima, siempre ha sido victimizada. Tiene y posee una gran influencia, además de que los capitales sionistas cuentan directamente con la posesión, la propiedad de grandes medios de comunicación a nivel internacional, y además que tienen una penetración muy fuerte en los grandes sistemas de juegos, todos estos juegos donde desde las poblaciones infantiles se dan los arquetipos, se instauran en las mentes la idea de el héroe, no de los villanos, sino de los héroes, de los salvadores de estas fuerzas, pero además en los sistemas de entretenimiento, en las películas, en todos estos sistemas de streaming. El capital sionista es bastante elevado, y si no tiene el control absoluto, tiene una influencia que es determinante. Toda esta estrategia montada a lo largo de las décadas de manera descarada, donde la población que se defiende, la población que está contra las cuerdas, es la que es considerada terrorista, no quien se defiende de una ocupación infame
y de décadas. Esa perspectiva, esa visión se ha venido instaurando a lo largo de los años, pero a partir de los últimos hechos, de los sucesos desde el 7 de octubre, esa perspectiva empezó a cambiar en muchas personas e incluso muchos gobiernos, algunos gobiernos, pocos, muchos menos de los que fuera deseable, empezaron a cambiar esa visión y a hacer algunas manifestaciones, unos más expresas que otras, otros más implícitas, unos con mayor decisión, otros de manera un poco más tan variante, pero en general hubo un cambio de perspectiva. Y en los pueblos, en la gran mayoría de los pueblos, hubo expresiones y manifestaciones de carácter multitudinario a lo largo y ancho del planeta, incluso en aquellos países cuyos gobiernos han sido irrestrictos en el apoyo brindado a la entidad sionista. Me refiero, claro está, a las expotencias europeas y me refiero, por supuesto, a la misma población o a sectores importantes de la población estadounidense. Que esa perspectiva, que esa visión instaurada a lo largo del tiempo cambie, pues es algo que no puede permitirse ni el sionismo internacional ni su representante en Asia Occidental, que es el señor Netanyahu y esta cúpula. Esa situación de cambio de visión, de perspectiva, es lo que ahora están tratando de jugar, es lo que vienen manipulando de manera intensa y es de esperar, y hay que hacer todo lo posible por no permitirlo, y es que se cambie la perspectiva de la realidad, se cambie la perspectiva de las cosas, y ahora se nos presente al señor Netanyahu, que gracias a la disposición de los gobiernos europeos, estadounidenses, y que gracias a esa maquinaria mediática que posee, empiece a cambiar la perspectiva y el señor Netanyahu se nos presenta ahora como quien está defendiendo a la inocente población israelí, cuando estamos hablando en su gran mayoría, en un porciento demasiado alto que roza casi el 100%, una población que en su esencia, en su naturaleza, tiene mucho de sionista, porque son parte de un negocio, son parte de un proyecto de expansión y de sometimiento a otro pueblo. Claro, no se trata de una pelea religiosa, se trata de un afán de ambición y de codicia, de un proyecto instaurado desde hace más de un siglo que empieza a desarrollarse, pero que se concreta en la conformación con la alianza justamente de Naciones Unidas de este proyecto que es la entidad sionista de Israel. Esa perspectiva no podemos permitirla, Jaime, ese cambio de perspectiva y que se nos siga presentando este señor que es un asesino con una cúpula de aventureros, se nos siga presentando como si fueran las víctimas y perdamos de vista a Gaza y perdamos de vista a los palestinos. Sánchez Marín, y en esa perspectiva y en esa narrativa donde se convierte a Israel en la víctima, en el pobrecito de la película, Irán sigue siendo el desestabilizador de la región, el malo de la película para los medios occidentales, incluso para un gran porciento de la población occidental que se ha dejado influenciar indiscutiblemente por todos esos medios de comunicación y no tienen una mirada crítica sobre la situación real que está sucediendo aquí, sin analizar además los antecedentes de todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Tanto es así que enseguida pues se convocaron a reuniones extraordinarias y ya se habla de sanciones contra Irán. Desde la Unión Europea, hoy mismo pues se reunieron los cancilleres de la Unión Europea convocados por Josep Borrell y muchos de estos cancilleres han pedido que se actúe contra Irán, con sanciones contra Irán, que sean más estrictas estas medidas que ya viene teniendo Irán desde hace mucho tiempo, impuestas tanto por la Unión Europea como por las Naciones Unidas como por Estados Unidos. Ahora bien, de Israel, en 6 meses de guerra contra Gaza, donde se está cometiendo un genocidio, donde los muertos alcanzan ya prácticamente los 34.000, más tantos miles de heridos y muertos periodistas, colaboradores, Israel no ha recibido ni la más mínima sanción. Al contrario, como decíamos, sigue siendo el bueno de la película. Sí, bueno, hay varios aspectos ahí, Jaime, que planteas muy interesantes. La posición de Europa indudablemente queda planteada en la más absoluta ridiculez del señor Borrell, Josep Borrell, en esta reunión que precisamente convocó, que es previa además a la sesión especial del Consejo Europeo, del G7, y además de otras reuniones que él mismo citó, vienen de ministros de defensa de estos países, reunión con el Consejo de Cooperación del Golfo, en fin. La posición de Europa queda planteada en lo que el señor Borrell explica, que precisamente no se ha distinguido por su
por su perspicacia en este tipo de definición de situaciones, pero afirma algo cierto, y es que con su elementalidad dice que se están moviendo piezas, cada uno mueve una pieza, cada uno entonces paso a paso veremos un conflicto armado, lo cual afectará aún más la situación de Gaza, y que por eso ha pedido pues a todas las partes que se alejen del abismo en referencia a lo que expresó hace poco el secretario general de la ONU, el señor Guterres. Ese abismo claro que está planteado y claro que tienen que actuar, pero actúan ahora contra Irán. Es más, el Consejo de Seguridad, Irán solicitó de manera expresa, además de manera repetida, el canciller, el señor Abdollahian, lo pidió varias veces, expresó, esto se detiene en el momento en que se emita una resolución de condena al terrorismo israelí, a la acción que acaba de cometer, que transgrede, como ya lo dijimos, las normas más elementales del derecho internacional, que es el ataque a una embajada. Sin embargo, no hubo el menor pronunciamiento, y ahora sí lo hay. Una posición que contrasta claramente, pero que a la vez nos deja de manifiesto lo que tiene que estar uno muy desubicado o ser muy crédulo de lo que transmiten los grandes medios masivos para creer que se trata de esos discursos de algo cierto, esos discursos de justicia, esos discursos de democracia, esos discursos de paz, esos discursos que no tienen nada que ver con la realidad, sino con todo lo contrario. Es lo mismo que estábamos hablando ahora, la victimización de Israel con respecto a los palestinos, como si fuera Israel la víctima. Es lo mismo que sucede aquí. Israel ahora es la víctima, pero no solo porque la cúpula, que sería obvio y esperable, lo diga, sino porque tiene todo el apoyo y respeto de todos estos países europeos, de todos estos gobiernos, penetrados por grandes intereses sionistas, amenazados y contra las cuerdas, los que no tengan esa visión férrea de defensa y de hablar del antisemitismo que se volvió un tintín repetido a diestra y siniestra, o en el propio Estados Unidos, donde tienen una penetración supremamente fuerte, una capacidad de cabildeo enorme y una penetración directa en los propios gobiernos, y donde quienes mueven los hilos desde arriba, mucho más arriba que eso, también tienen unos intereses muy concretos en que esta visión de ese Israel víctima sea. Por eso hay tanta presión y tanto control de estos organismos internacionales, y por eso se han vuelto inútiles, por eso los han destruido y los han vuelto prácticamente inservibles. Sánchez, a propósito de Estados Unidos, bueno, por todos es conocido que Estados Unidos alertó a Benjamín Netanyahu de que no atacara y que no iba a recibir el respaldo, el apoyo de Estados Unidos. Conociendo nosotros los antecedentes y sabiendo la postura de Estados Unidos, ¿crees tú que realmente Estados Unidos dejará solo a Israel en caso de que esto se convierta en un conflicto regional y tenga otra dimensión? ¿O estas declaraciones de Biden solo son parte de su propia campaña electoral, pero además de su propia campaña electoral de cara a la galería para quedar como uno de los países que se están oponiendo a que la región continúe su proceso de desestabilización? Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene sus bases aquí en la región de Asia Occidental y que ha venido haciendo de las suyas durante muchísimos años. Pero además, en caso de que si Estados Unidos no apoyara realmente, supongamos que lo fuera, que fuera honesto y sincero y no apoyara al régimen israelí, ¿iban a dejar los aliados de Estados Unidos y de Israel solo al régimen sionista a que se enfrente al eje de la resistencia, al poderío de Irán e incluso a la opinión pública internacional? Jaime, sin ninguna duda, sin la menor duda, ninguno de los países europeos va a dejar solo a Israel, pero tampoco Estados Unidos se va a hacer a un lado. Eso es una falacia total. Es cierto que, sin duda, el señor Biden, la administración Biden está en un punto nada deseable, tiene una duda existencial bastante fuerte, porque si se involucra en la guerra, pierde gran parte del electorado que lo llevó al poder. Pero es que si no lo hace, pierde los fondos y el apoyo de ese cabildeo sionista al que me estaba refiriendo ahora, que son sectores bastante violentos, beligerantes en esencia. Entonces, eso le plantea unas dificultades, una duda metódica bastante fuerte. Una encuesta reciente del New York Times da por triunfador a Donald Trump y deja bastante mal parado al señor Biden. Entonces, frente a esa situación,
ese es donde está el juego, de una parte del discurso, una parte de lo que dice de no acompañar, y sin embargo ha dicho que hasta el final irán con ellos, solo que en este ataque que está amenazando a hacer Israel, pues no lo acompañarán. A lo mejor es cierto y lo hacen de manera subrepticia y no abierta, pero subrepticia no quiere decir que no lo hagan. Hay muchos mecanismos para hacerlo, muchos mecanismos de apoyo de cara, no realizados de cara a las tribunas, a las galerías, como tú lo mencionas. Esa es una situación compleja para Estados Unidos en la actual circunstancia, cuando tenemos en noviembre elecciones y cuando la posición del señor Biden es bastante endeble, su reelección está bastante en duda. Pero también es muy cierto, tiene toda esta maquinaria de la que hacíamos referencia, maquinaria diplomática, maquinaria de gobiernos que son irrestrictamente apoyan cualquier decisión de aventura que imparta este señor. No siempre coinciden los intereses, hay intereses debajo, de fondo, en el trasfondo, entre algunos de los gobiernos europeos, incluido el Reino Unido, que en unas cosas actúa como segundón de Estados Unidos, pero en otras también tiene sus intereses. Al fin y al cabo es un imperio que no se entera de que hace un siglo, más de un siglo, se acabó. Igual que le pasa a gran parte de estos países europeos, que fueron alguna vez imperio, que tuvieron mucho poder hegemónico y que ahora todavía no se dan por enterados, que cada vez se hunden más desde el aspecto económico y quedan como una simple ejército de guardia que respalda a los estadounidenses. Sánchez. En este... Sí, Jaime, sí. Medios de comunicación anuncian que varios aliados de Israel, aliados de Estados Unidos, ya están apoyando a Israel por si Irán decide atacar después de esta respuesta que está preparando el régimen sionista. Ya se habla incluso de despliegue de fuerzas, incluso de armamento, de buques en los mares adyacentes aquí a la región. Y estoy leyendo ahora un informe que da a conocer el medio libanés Al Mayadin, donde se da cuenta que Estados Unidos y Reino Unido acaban de lanzar ataques aéreos contra el distrito de Bajil, al noroeste de la gobernación costera de Hodeida, al oeste de Yemen. Y hay que recordar que Yemen es un punto clave en el conflicto entre Israel y Palestina, con todas sus acciones que han venido efectuando en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino en el Mar Arábigo y en el Mar Rojo. Desde este punto de vista, después de analizar también todo lo que hemos hablado y esta información que revela que ya se están preparando los aliados de Estados Unidos por si Irán decidiera atacar contundentemente al régimen israelí después de la venganza que se está esperando, ¿qué tú crees que pudiera suceder también con estos países, con el movimiento Hezbollah del Líbano, también con Yemen, con Nasrallah y todo su equipo? Bueno, es que realmente Netanyahu está en las puertas, esta cúpula sionista está a las puertas de abrir la caja de Pandora para ellos mismos. Esa actitud, esas acciones perturbadas de este señor. Y lo más grave es que no solo significan una gran crisis y van a significar grandes problemas para Israel, para la propia región, sino que eso va a tener muchas repercusiones que van a involucrar de una u otra manera a todo el mundo. Hablamos de una región, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, es una región decisiva en muchos términos, comerciales por supuesto, pero fundamentalmente en el suministro energético. Es un cruce, intersección de rutas importantísimas, fundamentales. Irán tiene las llaves de ese control. Irán, la posición es estratégica y eso es otro aspecto que no podemos olvidar y que tú lo mencionas atinadamente, Jaime, y es los aliados importantes que existen en el bloque de la resistencia, que ya han dado muestras y han ratificado a lo largo del tiempo, pero especial. Esas llaves que están allí, con esos aliados tan fuertes que tiene, es lo que yo digo, es abrir una caja de Pandora, y este señor, con esa obcecación y ese afán aventurero y ese afán de mantenerse en el poder, pues tiene las posibilidades para abrir. Irán
siempre ha sido el obstáculo para todas las pretensiones que no ha manejado solo este gobierno, sino que la representa para la entidad sionista, y por eso los apoyos que se suscitan. Por eso la duda metódica de Biden que planteaba ahora es la misma duda metódica, o llamémoslo excisión entre partes al nivel del poder sionista internacional. Hay sectores a los que les interesa que esta guerra no se desate, hay otros a los que les interesa que sí. Nada es unificado, ni un poder es absoluto, ni un poder es un bloque uniforme. Esa misma disensión la tenemos al interior del propio Netanyahu, donde unos quieren más ataques más cruentos, otros menos. No que no quieran atacar, en general parece que lo quieren hacer, pero unos más y otros menos. Pero al fin y al cabo son diferencias, diferentes criterios al interior de esto. Igual sucede en el campo amplio, en el general de ese control y de ese afán. ¿Cuál es la mejor estrategia para dominar la región, para someter a la región? Y esa es una duda existencial que en estos momentos se le plantea de frente al poder sionista internacional. Y para ellos, para unos u otros, Irán plantea un obstáculo sumamente grande, es un poder sumamente grande, sumamente fuerte, pero además sumamente claro en su criterio de que hay que contrarrestar y hay que ponerle fin a esos intereses de dominación y de control de la región, porque es la dominación y el control de la energía mundial y es el avallazamiento de todos los otros pueblos. Irán no solamente lucha por su existencia o por su derecho a ser autónomo o soberano, eso representa no solamente un ejemplo importantísimo, sino una cuestión de naturaleza, de índole, de vitalidad, de supervivencia de los pueblos sometidos. Y en esta región, cuando hablamos de los hutíes, cuando hablamos del pueblo palestino mismo en su conjunto, cuando hablamos en Líbano, de Hezbollah, son pueblos de resistencia, son pueblos de liberación, que actúan, que tienen sus fuerzas porque han sido llevados contra la cuerda a través de diplomacias tramposas, a través de ocupaciones violentas, a través de los más diferentes estrategias, artimañas, han sido sometidos, y mire a dónde ha conducido a la humanidad, no el imperio estadounidense, sino de ahí para atrás, sino que este imperio exacerbó esas condiciones de colonialismo, esas condiciones imperiales y de sometimiento. Y en esta región Irán representa lo opuesto a eso, por eso es el obstáculo, al fin y al cabo, a destruir, a agredir, a tratar de justificar una vía, entre comillas, de legalidad para someterlo. Algo que les ha quedado bastante difícil y que con la reciente prueba que le ha dado Israel, que es una lección que ojalá la comprendan a tiempo, porque insisto, se van a desencadenar situaciones que ya no están bajo el control. El abismo, que es lo único cierto que le he escuchado al señor Borrell en tantos años, y lo dijo antes Guterres, ese abismo, estamos a las puertas de ello y Occidente tiene la posibilidad de saltar o no saltar. Yo creo que es muy importante lo que está sucediendo ahora. Estamos asistiendo a momentos muy cruciales y definitivos, y el apoyo que se le haga a Irán en esta situación, apoyo de todo tipo, diplomático, en medios, en donde se pueda expresar cada uno, es un apoyo a uno mismo. Yo insisto mucho en esto, es que no estamos apoyando a alguien más, estamos apoyando a alguien que es nuestra propia defensa como pueblos agredidos, como pueblos sometidos, como pueblos que tienen ante sí grandes riesgos para su futuro. Riesgos existenciales al nivel mismo de la supervivencia y de la libertad. Sánchez, hagamos un alto en nuestro diálogo para revisar también la agenda noticiosa, lo que hemos ido destacando en el transcurso de esta jornada de martes por aquí por Hispan TV, y sobre todo lo relacionado con el tema que nos ocupa, y es que Irán ha revelado nuevos detalles. Ha transcurrido el tiempo y el país persa está revelando detalles de la operación Promesa Verdadera, lanzada en represalia al ataque israelí contra el consulado persa en Damasco. Vamos a ver qué se ha dicho en los últimos momentos sobre esta operación. Bueno, parece que tenemos problemas con el material que estaba presentándoles a ustedes. Si está dispuesto y listo el material, vamos al material y después continuamos el diálogo con nuestros invitados.
La operación de represalia lanzada por Irán contra Israel logró exponer la ineficacia y vulnerabilidad del sistema de defensa aérea multicapa del régimen sionista. Así opinaron los expertos en una reunión de análisis y revisión de la ofensiva iraní realizada en Teherán. El enemigo empleó muchos recursos y no obtuvo nada. Pero después de la operación Promesa Verdadera, este escudo antimisiles perdió su validez tanto a nivel técnico como a nivel operativo y militar. Además, en lo técnico, ya nos aseguramos cómo funcionan nuestros sistemas. De hecho, podemos decir que esta fue nuestra primera maniobra con balas reales. Nuestros comandantes se sentaron en la sala de operación por 7 horas y se enfrentaron con los think tanks regionales y globales. Irán dice que pudo alcanzar todos los objetivos de la operación y la califica como un éxito. Asegura que los 12 misiles hipersónicos lanzados en la operación dieron en el blanco. Los drones que fueron enviados todos alcanzaron objetivos porque no fueron a destruir, sino solo a disuadir la cúpula de hierro y la onda de David. Luego fueron disparados los misiles y todos nuestros 12 misiles hipersónicos, con la ayuda de Dios, dieron al objetivo. La velocidad de los hipersónicos llega a 13 Mach, mientras los misiles de la onda de David llegan lo máximo a 1.7 Mach. El funcionario iraní agregó que la operación fue compleja y difícil de diseñar, porque Irán no buscaba una escalada de tensiones o provocar guerra, sino que aumentar la disuasión. El representante del Movimiento de la Yihad Islámica de Palestina, también presente en el evento, declaró que los últimos acontecimientos en la región, como la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa y la operación iraní Promesa Verdadera, muestran que el régimen israelí es más vulnerable que nunca. El régimen sionista dice que solo 9 misiles iraníes alcanzaron el objetivo y trató de menoscabar la cantidad de los daños sufridos publicando falsas fotos. Pero la cuestión no es el número de misiles alcanzados, sino la dimensión psicológica que esta operación logró sobre el régimen. Israel es un régimen frágil que no puede tolerar una guerra interna. Añadió que la operación iraní abrió nuevos horizontes en la cooperación regional, sobre todo en el eje de la resistencia. Con esa operación sin precedentes de su tipo, Irán dejó claro que cualquier ofensiva contra sus intereses no quedará sin consecuencias. Mariam Saidi, Span TV, Teherán. Gracias a nuestra corresponsal en Teherán por este informe que da detalles sobre lo que ha revelado Irán a propósito de su operación Promesa Verdadera. Estoy conversando con Sánchez Marín desde Bogotá, en Colombia, y ya se suma al diálogo nuestro compañero Pablo Jofré Leal. Pablo, ¿qué tal estás? Bienvenido al programa. Gracias, Jaime, por la invitación. Un gran abrazo. Abrazo para ti y el agradecimiento en nombre de todo el equipo por tu fiel compañía, siempre, igual que a Sánchez Marín. Bueno, estamos ya cerrando el ciclo con Sánchez Marín, quien nos ha dedicado gran parte de su tiempo, casi 30 minutos hablando con nuestra audiencia, en lo que se sumaba Pablo. Y viendo este informe también, revisando otras noticias, ha habido mucha repercusión por parte de los países latinoamericanos, otros países que también se solidarizan además con nuestro país, con Irán, y digo nuestro porque bueno, prestamos servicios acá, llevamos ya un gran tiempo viviendo, compartiendo y de alguna manera adentrándonos en lo que sucede en el país persa. El presidente Nicolás Maduro pues ha hablado y ha dicho que cualquier locura del primer ministro de Israel contra Irán desencadenaría una tercera guerra mundial, y Putin por su parte en una conversación telefónica dice que la operación militar de Irán contra Israel ha sido la mejor manera de castigar al agresor. Para despedir a Sánchez Marín, ¿coincides con lo que dice Maduro muy brevemente y después ya adentramos el diálogo con Pablo Jofré? Sánchez, ¿estás o ya te fuiste? Bueno. Sí, acá estoy, claro que sí. Estás. Bueno, Maduro dice que esto traería como consecuencia una tercera guerra mundial. Muy rápido, para no demorarte y tomarte mucho tiempo. Por supuesto, es que estamos a las puertas de una situación cada vez más, ya se ha venido agravando, la situación en este momento es muy complicada, pero es que una nueva acción, una nueva agresión por parte de esta cúpula israelí nos pone cada vez más cerca de desgracias. Es un camino que se recorre y hay unos puntos en los cuales ya no es posible volver atrás.
ya hay que continuar en una situación que no tiene control, sobre la cual se pierde el control. Estos señores, estos aventureros, precisamente pareciera que buscan eso, pareciera que quieren, justamente por sus afanes egoístas, por su miedo a la justicia, por las razones que sean, quieren desencadenar este tipo de situaciones. La situación de Israel es desesperada, es una situación bastante complicada desde muchos ámbitos. Desde el económico hemos hablado bastante hoy, desde el papel mediático, cómo ha perdido esa imagen de victimización que tuvo y cómo ahora trata de manipular estas situaciones para recuperarse en parte de ese genocidio que ha venido cometiendo a lo largo de los meses. Pero es que este genocidio le destruyó lo que durante muchos años construyó, durante muchas décadas, con paciencia, con penetración de medios, con apropiación de sistemas, de flujos informativos, de control de muchos ámbitos, de la siembra de engaños a lo largo y ancho del mundo. Gran parte de este país está ahora paralizado, está a media marcha, sí. Desde el ataque que efectuó contra Irán es totalmente detenido. Ese poder de Netanyahu que está conduciendo a esta entidad sionista es a lo peor de su propia existencia. Y si sigue en esa vía, pues la situación va a ser aún peor. Para cerrar, Jaime, sí. Yo creo que es fundamental en los actuales momentos. Es muy cierto lo que dice el presidente venezolano Nicolás Maduro. Estamos a la puerta de algo muy grave. No podemos permitir que ese sueño supremacista de primar sobre toda Asia Occidental, de destruir a Irán y de ser quien conduce este señor Netanyahu Israel al dominio regional absoluto, no prosiga. Este señor se ve como un elegido entre un pueblo elegido, cuando en realidad es un corrupto, decadente, acorralado, a la espera de perder un poder y de ser juzgado adentro, él y su mujer, por corrupto, y afuera por genocida, porque eso es lo que le espera a este señor. Gracias, Sánchez. Sánchez Marín, analista internacional, periodista desde Bogotá, Colombia, aquí en esta edición especial de Hispan TV. Saludos y hasta la próxima. Recibo a Pablo Jofré Leal, analista internacional desde Santiago de Chile. Pablo, bueno, ya te di la bienvenida y nos restan algunos minutos para el diálogo. Siempre, por lo general, hablamos de los aliados de Israel y cuánto las potencias occidentales apoyan al régimen sionista de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, pareciera a veces también por el discurso que Irán no tiene aliados, que si Irán se convocara a una guerra por parte del régimen sionista iba a quedar solo y solo con el eje de la resistencia aquí en Asia Occidental. Sin embargo, hay reacciones desde China, hay reacciones desde Venezuela, que por muy distante que esté también tiene una influencia importante dentro de Irán desde el punto de vista económico sobre todo. Pero también está el gigante chino y hay otros amigos que de alguna manera también respaldan en los escenarios internacionales lo que viene haciendo y la justa defensa de Irán. ¿Qué opinión te merece todo esto en el contexto actual donde se están moviendo diferentes fichas en el tablero del ajedrez? Desde el punto de vista geopolítico, ahora mismo se está replanteando todo el escenario. Pero tienes razón en el hecho que la narrativa occidental, los medios en general dominantes desde el punto de vista de lo que vemos en continentes como el nuestro, Jaime, muestran una visión de mundo, ¿no? La visión de estas potencias occidentales con Estados Unidos, los países de Europa, y replican, por tanto, una idea que Irán está absolutamente solo, ¿no? Que es una lucha de un país que no tiene más reflejo que sus propios esfuerzos. Pero cuando uno lee las declaraciones de Vladimir Putin, cuando lee las declaraciones de China respecto a no hacerse parte de esa petición permanente de que se condene a Irán en todos los foros, estamos mostrando, y se está mostrando, y se está viendo un país que, en virtud de su consistencia en su línea política, en la consistencia con respecto a con respecto a los elementos diría yo, de manejo en su política exterior, es muy sólido. O sea, ¿de qué manera se puede contrarrestar las declaraciones de Irán respecto a que su actuar obedece a la legítima defensa? ¿De qué manera se puede contrarrestar una declaración de Irán invocando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas? ¿De qué manera entonces vas a contrarrestar no solo las declaraciones de Irán, sino también las propias declaraciones, por ejemplo, del
del representante, el embajador de Rusia ante la ONU, el señor Nevencia, quien sostiene que las declaraciones de aquellos británicos, franceses y otros en el seno del Consejo de Seguridad muestran la hipocresía de Occidente porque fueron incapaces de consensuar una declaración de condena o incluso llamar a una sesión del Consejo de Seguridad cuando Israel atacó con un atentado terrorista el consulado de Irán en Damasco, en Siria. Y posteriormente entonces desgarran sus vestiduras, invocan la ley internacional, declaran su amor eterno a Israel, pero son incapaces de mostrar una cara que sea distinta a esta cara hipócrita de complicidad y demostrar también que están dispuestos a avalar la impunidad de Israel en materias no solo de este ataque, sino todos los ataques que ha hecho Irán en materia de el asesinato de científicos, la desestabilización, el financiamiento de grupos terroristas, todos los ataques que han hecho al Líbano, a Siria. Es decir, hay un Occidente que trata de lavar la imagen de un régimen israelí que no hay manera de lavar su imagen ya, ¿no? La podredumbre, la suciedad que chorrea de este régimen extremista nacional sionista indudablemente no se va a tapar ni con declaraciones de Emmanuel Macron, ni de Rishi Sunak, ni de Olaf Scholz, ni menos de Joe Biden, ¿no? Entonces, estamos indudablemente en presencia de dos visiones de mundo, de dos visiones, una la unipolar y una de la multilateralidad, que chocan en el seno de los debates internacionales, pero que chocan también en virtud, por ejemplo, de las declaraciones de Vladimir Putin, que dice la mejor manera de castigar a un agresor fue lo que ha hecho Irán. Hablando de Putin, Pablo, el canal de Telegram Geopolítica Actual dice: la declaración de Putin es sumamente significativa. Israel es el agresor e Irán es tacto y racionalidad. ¿Quién hubiera imaginado esto hace solo unos pocos años? Así es. Fíjate que una de las críticas que se le hacía siempre a Vladimir Putin era con respecto a la cercanía que tenía con Israel en virtud de la cantidad de inmigrantes rusos que hay en los territorios palestinos ocupados, más de 1 millón de personas de origen ruso que están en la Palestina ocupada. Y eso sin duda frenaba un poco las relaciones porque el Fondo Nacional Judío tenía una enorme presencia en el seno de la sociedad rusa con dinero, financiamiento, inversionistas, oligarcas rusos que tenían mucha vinculación con el régimen nacional sionista. Y eso ha cambiado en virtud no solo de lo que habla Putin respecto a el tacto y la racionalidad que tiene Irán en el manejo de sus respuestas, porque aquí hay una respuesta militar, racionalidad y tacto. Eso sin duda es de una importancia fundamental en virtud de que Irán no actúa, como decimos en América Latina, Jaime, a tontas y a locas, ¿no? Sino que actúa con esta racionalidad, con ese tacto. Dice, no, o sea, me atacó el 1 de abril el régimen sionista, destruyó mi consulado, mató al general Sahedi, pero yo no voy a responder de inmediato, porque es lo que pretenden, ¿no? Voy a elegir el momento y el lugar oportuno. Y ese momento y lugar oportuno lo realizó, y lo realizó con contundencia y con estrategia, Se describía muy bien en la nota que tú presentabas, Jaime. Los drones, el enjambre de drones preparan la irrupción de aquellas armas, aquellos misiles balísticos y de crucero que tienen no solo mayor alcance, sino que tienen mayor velocidad y mayor poder de destrucción. Por tanto, no es que Irán se haya equivocado en lanzar 200 drones que iban a ser destruidos, no, es probar la maquinaria tecnológica, misilística de Israel y sus socios, ¿no? Es probar los Patriot, es ver dónde están ubicados, es ubicarlos en el mapa, situarlos, quienes participan incluso en la destrucción de los drones, como es el caso de Jordania, como es el caso de aviones británicos. Todo eso es una operación planificada, no es indudablemente algo que sea irracional. Y en ese aspecto Putin lo reconoce, Nicolás Maduro lo reconoce, China lo reconoce, y aquellos, incluso dentro del seno de los países occidentales, reconocen la capacidad tecnológica, la capacidad militar y la capacidad política que tiene la nación persa, ¿no? Pablo, así de profundos son los cambios geopolíticos que estamos viviendo. No se habla de estas cosas
pero la alianza entre China, Irán y Rusia muestra otro espíritu, quizás otra moralidad y, lo que es más importante, otros principios. No solo eso, sino que está plenamente operativa y es el Occidente colectivo el que está ciego a esta nueva realidad moldeadora del futuro. Estamos llegando al final, no nos queda tiempo para más, lamentablemente ya te volveremos a convocar como lo hacemos de costumbre aquí en Hispan TV. Un saludo un abrazo para ti, un saludo desde Teherán. Además, te seguimos en las redes sociales y recomendamos a toda nuestra audiencia que también pues opinen en tus posts, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, y siempre, no solo tú, sino la de todos nuestros especialistas que se suman al diálogo con Hispan TV. Nosotros estamos despidiéndonos, nos volveremos a encontrar. Gracias por acompañarnos.